Nos encontramos con José Sarrión, profesor de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca, que fue despedido injustamente por sus ideas políticas. Y bueno, en lugar de todo, gracias por la entrevista y queríamos un poco saber por qué ese despido, por ejemplo. Bueno, muchas gracias a vosotros. El despido se produce en el mes de julio, en el pasado verano, 2 semanas después de que yo defendiera mi tesis doctoral y pocos días después de que justificara este doctorado ante mi universidad. Yo desde hace 2 años estoy sometido a una persecución ideológica en mi centro de trabajo, en la Universidad Pontificia de Salamanca, a raíz especialmente de la huelga general de 2012, cuando el rectorado nos realizó un requerimiento ilegal a los trabajadores de dicha universidad para realizar la huelga general. El requerimiento consistía en que se nos pedía una identificación previa por parte nuestra ante nuestras autoridades académicas antes de realizar la huelga. Este requerimiento es ilegal porque la empresa no tiene derecho a requerir esto a los trabajadores, no tenemos ninguna obligación y por lo tanto decidí emitir una información vía correo electrónico a todos mis compañeros de la facultad, tanto profesorado como a los miembros del PAS. Una vez que realizo esto, se inicia un proceso de persecución, inmediatamente un vicerrector me llama a su despacho, se produce una situación de persecución, empiezan a reducirse mi horario, se me aparta de determinadas asignaturas, se me empieza poco a poco a apartar de determinadas cuestiones y finalmente, tras 2 años, como digo, de este clima de persecución, finalmente llega este despido en el momento más extraño, que es en pleno verano y después de haber cumplido un requerimiento laboral que yo tenía que cumplir por normativa interna antes de agosto de 2014, que era doctorarme, ¿no? Y requerimiento que yo cumplo 2 meses antes de la fecha que me exigen. Posteriormente al despido, el obispo de Salamanca, en una reunión, reconoce que él ha emitido esa orden de despido y que esa orden de despido no tiene ninguna razón académica, ni ninguna razón de ordenación de horarios, ni ninguna causa económica, sino que él emite esa orden en su calidad de gran canciller de la universidad porque descubre que soy dirigente del Partido Comunista de España. Él conoce que yo este año pasé a formar parte del Comité Federal del PC, también soy el coordinador en Salamanca del Frente Cívico Somos Mayoría, el movimiento impulsado por Julio Anguita, y participo en diferentes movimientos sociales, ¿no? Aquí en la ciudad y a escala estatal, y finalmente, bueno, pues el obispo reconoce que eso es incompatible con trabajar allí, que él emite mi despido como máxima autoridad de la universidad, y que en definitiva pues que no me quieren y además llega incluso a reconocer que se trata de una legítima discriminación ideológica, ¿no? con esas palabras. ¿Y cómo se te comunica ese despido? O sea, ¿te dicen directamente a las claras, eres comunista, tú no trabajas aquí? ¿O? Claro, inicialmente no, inicialmente ellos lo que me dan por escrito es una carta de despido objetivo, despido normal por circunstancias de la producción, alegando circunstancias económicas de la empresa. Curiosamente, ese escrito y esa justificación llega una semana después de que la Junta Plenaria de la Universidad Pontificia aprobara dar una especie de sobresueldo a todos sus empleados por lo bien que iba la empresa económicamente, ¿no? Es decir, lo cual provoca que sea absolutamente insostenible. Además, la carta de despido no tenía ningún tipo de dato objetivo, era una serie de afirmaciones sin ninguna base objetiva, sin ninguna base cuantitativa y por lo tanto que provoca una enorme indefensión. Posteriormente a recibir este escrito es cuando el obispo de Salamanca manifiesta ya en una reunión posterior que ha sido él el que ha emitido esa orden y sale de su propia boca las razones reales, ¿no? del despido, que en ningún momento son las que en primer lugar reconocieron, ¿no? Por ese motivo tuvimos que ir a juicio, ¿no? Para poder probar lo que estábamos diciendo. Tras ello recibes una serie de apoyos, dando de figuras políticas importantes, como puede ser pues Julio Anguita o Pablo Iglesias, como también de tus propios alumnos que hicieron un escrito. ¿Cómo recibiste todo ese apoyo? Bueno, pues en primer lugar, cuando yo hice público un poco lo que había ocurrido entre mis amistades, ¿no? Entre mis compañeros de partido y de movimientos sociales en los que estoy, hay una reacción lógica de solidaridad. Pues hay otras personas, eso también lo quiero decir, lo que me ha ocurrido a mí es una cosa muy ínfima, muy débil en comparación con lo que suele ocurrir en los movimientos sociales o en la izquierda, ¿no? Es decir,
Démonos cuenta que en este país hay muchísimas personas que pierden su empleo cada año por su acción, por su actitud sindical, ¿no? Por su militancia política, y en circunstancias bastante peores que la mía, ¿no? Y gente que pierde sus casas, etcétera, ¿no? Entonces se produce una situación de solidaridad natural, ¿no? Como se produciría en cualquier otro movimiento, y empieza a impulsarse un movimiento en torno a un manifiesto que empieza a correr por las redes sociales de condena a mi despido. Y el manifiesto, pues la verdad es que se va de las manos. Llega un momento en el que empiezan a llegar cientos de apoyos, firman 2 exrectores de universidades públicas, un exrector de la Complutense de Madrid y otro de la Politécnica de Cataluña, aparecen 30 firmas de catedráticos de universidad, 200 y pico titulares, gente de la política, como has dicho, Julio Anguita, Pablo Iglesias, José Luis Centella, Alberto Garzón, Diego Cañamero, es decir, aparece una inmensa cantidad, gente de la cultura también. Poetas como Marcos Ana, ¿no? El hombre que estuvo más tiempo encarcelado en las cárceles franquistas, también manifestó su apoyo, etcétera. Y empieza a crearse un gran movimiento. Y luego, de manera completamente independiente, ¿no? Y de una manera totalmente a mis espaldas, ocurre lo más bonito que me ha pasado en todo este proceso. Y es que 134 estudiantes míos deciden organizarse por su cuenta, sin decirme nada, elaboran un manifiesto del que yo no tenía ningún conocimiento, ¿no? Y en el que ellos, pues lo que indican es que yo en mis clases soy objetivo y que me consideran un buen profesor, con una buena metodología, etcétera, ¿no? Y ellos recogen 134 firmas de exalumnos y las entregan a las autoridades académicas y luego me lo hacen saber, ¿no? Entonces a mí se me salían las lágrimas, imagínate, porque son profesores lo mejor que le puede pasar, ¿no? Porque al final, pues a mí mis autoridades académicas y eclesiásticas, como comprenderán, pues mira, hasta cierto punto lo que opinen de mí, bueno, pero mis alumnos sí, o sea, mis alumnos son absolutamente a lo que yo me tengo que deber como profesional de la enseñanza, ¿no? Entonces, sentirse querido y tal, pues ha sido una cosa absolutamente extraordinaria, claro. Bueno, y tras ello ya llega el momento de llevar a juicio a la Universidad Pontificia, pero sin embargo, el mismo día antes de ese juicio, te enteras de que estás readmitido. ¿Cómo ocurrió todo esto? Bueno, pues vamos a ver, como digo, a partir de septiembre se produce una campaña social importante, ¿no? Y con bastante peso. Y además, pues, claro, nosotros fuimos a la demanda y tuvimos 2 encuentros con la universidad, ¿no? En un primer encuentro es el reglamentario, digamos, que tiene que producirse poco después de introducir cualquier demanda, ¿no? Un acto de conciliación en el que ellos nos ofrecen dinero, que yo por supuesto rechazo, ¿no? Creo recordar que eran 14.000 euros, me parece. Eso absolutamente de entrada, entramos ya diciendo que no íbamos a aceptar nada porque no se trataba de dinero, que nosotros veníamos a exigir una reclamación de justicia y a exigir una readmisión porque entendíamos que se había producido una vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como es el derecho a la diversidad ideológica, ¿no? Y que además hay una cuestión en la ética marxista, y es que nosotros no queremos dinero, ¿no? Nosotros no queremos limosna ni queremos dinero gratis, digamos. Nosotros queremos la posibilidad de trabajar dignamente, de ganar el trabajo a partir de las capacidades de uno y de valerse por sí mismo y de ganarse dignamente la vida, ¿no? Es a lo que nosotros aspiramos, digamos. Luego, según pasa el tiempo, hay una temporada en la que no tenemos contacto. Y ya cuando introducimos la demanda, empezamos a dar muestras de que tenemos pruebas de carácter testifical y de carácter documental acerca de lo que ha ocurrido, ¿no? Y al mismo tiempo la presión social empieza a aumentar, empieza a llegar cada vez más gente, empieza a haber presión de distintos ámbitos, de sociedades de filosofía, por ejemplo, de carácter regional, empiezan a implicarse en esta batalla, personalidades de mucha importancia, como las que hemos comentado, una enorme cantidad de profesores universitarios, es decir, empieza a haber una especie de presión social muy fuerte, pero yo creo que al final lo que ha sido determinante es que el Obispado de Salamanca sabía que teníamos razón, sabía que podíamos demostrarlo y ha tenido mucho miedo a un escándalo. Es decir, ellos sabían que si iban a juicio lo iban a perder porque teníamos las pruebas y que además era un caso socialmente lo suficientemente relevante gracias a toda esta solidaridad, ¿no?, que ha habido como para provocarse un escándalo, ¿no? Si el obispo hubiera llegado a declarar, lo habría hecho entre un gran número de cámaras de televisión, probablemente personas en la puerta concentrándose en solidaridad con el caso, etcétera.
Y finalmente, bueno, pues se ha demostrado que la Iglesia católica, en lugar de estar vinculada a la máxima cristiana que dice la verdad os hará libre, en lugar de esto, parece que más que a la verdad, a lo que está comprometida es al miedo al escándalo, ¿no? Que es otra cosa muy diferente, porque al final ha tenido que dar marcha atrás. Pocos días antes del juicio ya se nos hace una primera oferta de una readmisión a cambio de no reconocer el carácter discriminatorio del despido y además pidiéndosenos una cláusula de silencio en torno a esto, a la que por supuesto me niego, como puedes comprobar en este momento, porque creemos que ante un acto de injusticia, como decía Jesús, lo que hay que hacer es predicar la verdad, ¿eh? Y no silenciarla. Entonces, si tenemos que ser más cristianos nosotros que ellos, lo seremos, ¿no? Y finalmente ya, como dices, 2 días antes del juicio se nos comunica que se rinden, digamos, y que aceptan todas las condiciones. Reconocen la nulidad del despido, lo cual significa reconocer el carácter discriminatorio y el carácter ideológico de mi despido. Se produce una readmisión en las mismas circunstancias, con las mismas condiciones laborales y bueno, pues como si no hubiera ocurrido nada, digamos, ¿no? Lo cual indica que esto ha sido una victoria no solo mía, sino una victoria del movimiento de los trabajadores en general. Por último, ¿cuál es tu opinión ahora mismo sobre la Universidad Pontificia y sobre cómo funciona? Bueno, yo creo que la Universidad Pontificia de Salamanca tiene que tomar una decisión, y es si quiere ser una universidad o quiere ser un centro de adoctrinamiento de la Iglesia Católica. Eso es una cosa que tiene que decidir. Hace unos años se comete lo que a mi juicio es una auténtica barbaridad, que fue eliminar algo muy importante, y era que los profesores elegían al rector de la universidad junto a los estudiantes vía claustro, etc. Hace unos años se produce una reforma del Estatuto de la Universidad Pontificia de Salamanca que provoca que las autoridades académicas pasen a ser elegidas directamente por la Conferencia Episcopal, lo cual produce una transformación gigantesca, que se transforma en una enorme inseguridad jurídica para los trabajadores y una enorme inseguridad laboral para los empleados de dicha universidad, ¿no? Durante este año se ha producido prohibición de conferencias en la Universidad Pontificia, se han producido despidos arbitrarios, no solamente el mío, sino que hay una enorme cantidad de despidos cada año. Se han despedido en ocasiones hasta 12, 14 profesores al año sin ningún tipo de explicación, ¿no? Y bueno, y en definitiva, yo creo que si la Universidad Pontificia quiere ser una universidad, lo que tiene que dejarnos a los profesionales es dedicarnos a hacer nuestro trabajo, dejarnos investigar, dejarnos hacer docencia, y probablemente con eso pues llegará a ser una universidad pues importante, ¿no? Si es lo que quiere ser. Si lo que desean es tener un ámbito dogmático de imposición ideológica dirigida desde un punto de vista del neoconservadurismo que se ha impuesto en la jerarquía católica española en los últimos 30 años, si ese es su deseo, pues me parece respetable, pero que lo digan claramente, y entonces dejarán de ser una universidad y serán otra cosa. Esa es una decisión que ellos tienen que tomar, ¿no? Y yo creo que la mayoría del profesorado estamos a favor de que la Universidad Pontificia sea, por encima de todo, una universidad, y que además el carácter católico se puede traducir en elementos de muchísimo interés, como puede ser un interés por la defensa de los pobres, por la defensa de la doctrina social, por la defensa del reparto de la riqueza y por muchísimos elementos, desde el respeto a muchísimas creencias y a muchísimas ideologías. La Universidad Pontificia no puede pretender que todos sus profesores compartan su ideario, sí que lo respeten, sí puede exigir eso, pero no que lo compartan, y desde luego lo que no puede nunca es utilizar el dogma, ¿no? como método de elemento. Hay una cosa muy sorprendente, bueno, nada sorprendente, ¿no? pero muy interesante en torno a esto. Jamás se ha despedido a nadie en un ámbito de la Universidad Pontificia por llevar a cabo una doctrina capitalista en sus aulas. Y el capitalismo, que yo sepa, está prohibido también por la Iglesia y condenado, ¿no? ¿Por qué a los que podemos defender doctrinas sociales identificadas por la izquierda se nos persigue, y en cambio a quienes realizan doctrinas defensoras de la muerte por hambre de la humanidad y defensoras del libre mercado, que es la ideología más asesina que ha existido en la historia, se les permite abiertamente realizar propaganda en sus aulas? Eso es una cosa que es para reflexionar. Pues nada, muchas gracias por la entrevista.
y nos vemos en otra ocasión. Quale macerie sotto i mortali